componente del organismo. Va a componer el 60% del peso en los adultos. Y ahora, ya que sabemos eso, se nos viene a la mente un concepto, no sé, se me viene a la mente, que es el balance hidroelectrolítico. Creo que si nos ponemos a pensar en las palabras, se define por sí sola, ¿no? Que viene a ser nada más que la homeostasis entre el agua y los componentes o los solutos que están dentro de nuestro organismo, ¿no? Y ahora, ya que sabemos eso, ¿por qué es importante que nosotros mantengamos esta homeostasis? Es muy importante porque esto se va a encargar de transportar los nutrientes, eliminar los desechos, se encarga también de la termorregulación y del soporte metabólico. Muy aparte de eso, también se va a encargar de mantener un volumen sanguíneo y una presión arterial adecuada. También se encarga de la función celular, ya que nosotros pues prácticamente tenemos células en todo el organismo. También se va a encargar de que mantengan una buena función en todos los sistemas. Y finalmente el balance ácido-base. Ahora, esta regulación para mantener un 60% fijo en nuestro organismo constantemente, hay órganos que participan en estos conceptos, y el principal es el riñón. Nosotros sabemos que se encarga de reabsorber, eliminar el agua, ¿no? El segundo son los pulmones, ya que en estos mismos momentos nosotros estamos respirando entre oxígeno y sale CO2, así que se va a encargar del componente ácido. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el agua corporal. Ya sabemos que nosotros somos 60% agua, ¿no? Pero ese porcentaje va a variar, va a cambiar de acuerdo a, principalmente, no se puede, ya, de acuerdo al sexo, ¿no? Podemos ver que en la mujer el agua baja un 50%, mientras que en el hombre es un 60%. Y eso es porque nosotras, las mujeres, tenemos mayor tejido adiposo que los varones, un 32%, a diferencia de los hombres, que es un 28%. Y como nosotras ocupamos un tejido adiposo en mayor porcentaje, eso hace que el agua disminuya el porcentaje. Ahora, otro factor que lo modifica es la edad. Y ahí podemos ver varias imágenes, ¿no? Del feto, prematuro, a término, lactante. Va a cambiar también el porcentaje. Si podemos ver en el feto, hay un 90% agua. O sea, quiere decir que nosotros, los fetos, como tienen poca cantidad de tejido adiposo, van a tener mayor concentración de agua. Otro factor que lo modifica es el IMC, el peso. Ahora nos vamos para el otro extremo, ¿no? En aquellas personas que son obesas, como tienen mayor cantidad de tejido adiposo, el porcentaje de agua va a disminuir. Dice la literatura que disminuye un 25 hasta un 30% de su agua corporal total, a comparación de alguien que tiene un peso ideal. Y bueno, ahora que ya sabemos que somos 60% agua, esto se va a dividir. En un 40% va a ser intracelular, como lo dice su nombre, dentro de las células, y un 20% extracelular, que es afuera de las células. Ahora vamos a hablar del medio extracelular. El medio extracelular, como ya lo menciona la palabra, es el líquido que está afuera de la célula. Así que esta se va a dividir tanto en un líquido plasmático y un líquido intersticial. Era el 20%, ¿cierto? Así que el líquido plasmático va a ser de 4 a 5%, mientras que el intersticial va a ser un 16%. 16 más 4, 20. No, ahí está el 20%. Ahora, las funciones de estas van a ser mantener el agua en el espacio extracelular, mantener una función osmótica de forma adecuada, ¿no? También mantener el equilibrio ácido-base gracias al sistema tapón-bicarbonato, y va a servir como medio de transporte de nutrientes, desechos y sustancias. Ahora, podemos ver ahí en el cuadro la composición de los líquidos corporales, ¿no? Y vemos que en el líquido extracelular el soluto que más abunda es el sodio, ¿no? 140, mientras que intracelular disminuye. El potasio extracelular va a estar presente, sí, pero en menor porcentaje o menor cantidad que en el intracelular. Lo mismo pasa con el calcio, el bicarbonato y el pH, que van a ser mayores en el extracelular. Y la osmolaridad, que es de 290, no tanto como extracelular e intracelular, porque queremos mantener esa homeostasis, ¿no? Ese equilibrio hidroelectrolítico. Ahora,
para mantenerlo así, tenemos ciertos órganos que participan en esa regulación, ¿no? Al inicio lo había mencionado, uno, el riñón, y dos, el pulmón, ¿cierto? Y aquí el riñón juega un papel importante, ya que este va a liberar hormonas como el sistema, va a desencadenar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a regular el sodio y también el agua, ¿no? Y del lado contrario tenemos el péptido natriurético atrial, que se va a encargar de excretar o de la excreción de sodio y agua. Ahora, ya que nosotros sabemos cuáles son los órganos que trabajan para mantener este equilibrio, ¿qué pasaría si es que vemos que el paciente presenta, no sé, una insuficiencia renal o alguna patología? Va a presentar alteraciones en su medio extracelular. Y uno de ellos es, puede causar deshidratación. Tenemos conceptos como deshidratación isotónica, hipotónica, hipertónica, que lo vamos a ver más adelante en la diapositiva. También va a presentar trastornos electrolíticos como hiponatremia, disminución de sodio, hipernatremia y alteraciones en el calcio y en el potasio, ¿no? Y finalmente el edema, que va a ser la acumulación de agua en donde, en el líquido intersticial, que era el porcentaje de ¿cuánto? 6. Sí, muy bien. Alanis, dame un minutito. Vas muy bien. Tinoco Trujillo. Tinoco Trujillo, tu compañera, explicó por qué la mujer tiene menos agua que el hombre. ¿Puedes decirnos por qué? Por la grasa. Ajá. Por el porcentaje de grasa corporal, ¿cierto? Muy bien. ¿Seguimos? Ya, muy bien. Ahora que ya hablamos del extracelular, vamos a hablar del intracelular. Si podemos ver la imagen que está en el centro, ya habíamos dicho que nosotros somos un 60% agua, ¿cierto? Y de esto se divide extracelular e intracelular. Ahora, ese 60% ya lo sabemos. ¿Qué pasa con el 40%? También, ya dejando del agua de lado, están las proteínas, los residuos sólidos y las grasas. Ahora, seguimos en medio intracelular. La composición de ella es que el sodio va a estar disminuido intracelular dentro de la célula y el potasio va a aumentar, ¿no? El calcio también va a disminuir, el bicarbonato también y el pH también va a estar disminuido. Ahora, las funciones de este medio intracelular son el almacén de sustancias, ¿no? Dentro de las células están los iones, proteínas y reservas energéticas. También se va a encargar del transporte intracelular, o sea, el movimiento de organelas y moléculas dentro de la célula, ¿no? La mitocondria, el núcleo, el aparato de Golgi, entre otros. Y también va a brindar soporte funcional y estructura de las organelas, porque ya que sabemos que hay agua dentro de las células, lo normal es que tengan, ¿no?, ese porcentaje de agua, pero ¿qué pasa si disminuye? La célula se achica, y si es que aumenta también el tamaño y altera. Ahora, ¿cuáles son esas alteraciones? Cambios en el volumen, va a haber deshidratación celular en el caso que disminuye el porcentaje de agua, o si es que aumenta, hay una hiperhidratación celular. Y también va a haber una alteración composición iónica, ya que sabemos que hay dentro de la célula más sodio o más potasio. Más potasio, ¿no? Entonces, va a alterar el potasio, el magnesio, los sulfatos y proteínas. Y ya. Pasamos por mi compañero. Muy bien, sigue. ¿Tu apellido cuál es? Sucapuca. No, del que vas a poner. Paniagua. Paniagua. Vamos. Bueno, continuando con la exposición, lo que estamos presentando ahora es un repaso general de la diferencia entre el compartimiento extracelular y intracelular. Como hemos mencionado, el compartimiento extracelular, de las células, está conformado por un tercio, o sea, correspondiente al 20%, y el intracelular, que es el más abundante, 2/3. Lo que vemos contenido otra vez en cuanto a cationes y aniones, vemos que el intracelular es más abundante en potasio, el extracelular es más abundante en sodio, y el anión principal de cada uno, como fosfatos, proteínas, cloro y bicarbonato para el extracelular. Esto es importante conocerlo porque a la hora de buscar, por ejemplo, devolver los líquidos electrolitos a los pacientes que hayan tenido
las pérdidas, tenemos que ver que no es lo mismo pérdidas, por ejemplo, vómitos, diarreas, que un vómito, digamos, por sangrado o por daño a estas mismas células. Si es que es daño a las células, entonces nosotros vamos a preocuparnos más por pérdidas como de potasio. Es por eso que hay que mantener correctamente este equilibrio. Es por eso que es importante en este caso ver cuáles son los principales electrolitos que se pierden en cada uno de estos compartimentos. En medidas generales, en función de líquido intracelular, ahí se llevan a cabo la mayoría de los procesos metabólicos que la célula necesita para sobrevivir y para que el cuerpo también sobreviva. Y para el líquido extracelular, como vemos, es el volumen circundante, que es la sangre, como el plasma, que usa para transportar todos los nutrientes necesarios para el organismo. Y la principal regulación, como vemos, intracelular, la bomba sodio-potasio TPasa, y la extracelular, como mencionaba la compañera, riñones y hormonas. Bueno, siguiente, es cómo es que estos dos compartimentos se equilibran. Nosotros tenemos que ver que esto se lleva por el proceso llamado ósmosis, ya que al ser estos dos compartimentos separados por una membrana semipermeable, el líquido va a tener que desplazarse de este lugar de menor a mayor concentración para que así se pueda hallar un correcto equilibrio. ¿Cómo es que se llama ese equilibrio? Pues entonces nosotros tenemos que ver la osmolaridad, que es esa cantidad de medida de solutos disueltos en un litro de sustancia. Está también la osmolaridad, que es cuando se toma en cuenta la unidad de kilogramos. Como nosotros estamos tomando en cuenta la que es en la sangre, entonces nosotros vamos a usar la medida de osmolaridad. Entonces, ¿cómo nosotros cuál es esta medida de osmolaridad en la sangre? Nosotros tenemos que ver cuáles son nuestros principales solutos. Como vemos, acá está la fórmula general para ver cuál es la osmolaridad normal dentro del cuerpo, que sería sodio por 2 más glucosa sobre 18 más los compuestos nitrogenados sobre 2.8. El promedio entonces de este resultado es 2.90, que es la osmolaridad normal que nosotros encontramos en ambos compartimientos. Así es como se mantiene este equilibrio y nosotros vamos a ver, ¿no? Para reproducir bien estos electrolitos. Bien, como las cantidades normales de ingresos y egresos de agua en el organismo. Primero podría empezar con las pérdidas de agua. Nosotros conocemos que hay pérdidas sensibles e insensibles. Cuanto a pérdidas insensibles, nosotros vemos las que están de parte de la piel y de la respiración. Con piel me refiero a la respiración, la transfusión. Y la respiración, como vemos, la que está ocasionada por el intercambio que está ocurriendo en los pulmones, que también llega a expulsar esta agua. Y estos también dependen de cada tipo de organismo. Hay una fórmula general para todos ellos, pero en el hombre promedio, que es más o menos como unos 30 kilogramos, nosotros que podemos decir que en la respiración aproximadamente se expulsan 300 mililitros de líquido al día, y por la evaporación, que es por la piel, sería de 300 a 400 mililitros por día. En cuanto a las sensibles, que es lo que nosotros nosotros podemos más o menos controlar, ahí estarían como la orina, las heces. Hay otros como por ejemplo, digamos, el vómito, que ese es un caso que es más patológico, que nosotros no teníamos que estar de por sí perdiendo, pero en hombre normal, estos son los egresos sensibles que nosotros deberíamos esperar. Como otra vez estaba mencionando, en un hombre de peso normal nosotros esperaríamos de 300 a 1,5 litro de orina por día, y en heces alrededor de 250 mililitros. Entonces esos son los que salen. Y ahora los ingresos de agua. A la hora de los ingresos de agua, nosotros tenemos que tomar en cuenta los alimentos que nosotros ingerimos, y también el cuerpo que en sí que está produciendo a través de los procesos como la producción de ATP, es el agua metabólica. Esta también va a depender de organismos, pero como estaba mencionando, un promedio sería 0.3 litros al día. Y en cuanto a ingresos, pues
hay una, como ha mencionado la compañera, cada cuerpo es diferente la actividad que hace, por ejemplo, un estudiante o un trabajador. Es importante también la diferencia entre hombre y mujer, entre edad. En sí, esta cantidad de agua que nosotros tenemos que ingerir va a depender, pero nosotros tenemos que al menos asegurarnos de que esa cantidad que tenemos que estar ingiriendo al día de agua, al menos que tiene que ser suplido en mayoría por las bebidas líquidas. Por supuesto que hay agua que se encuentra en los alimentos sólidos, verduras y estos, pero eso no debería ser algo que deberíamos como depender solo. Es por eso que, bueno, ya tanto beneficio que tiene el agua, es mejor tomar agua siempre. Siguiente. Bien, Josué, también un minuto. Cabrera, Castañeda, Maricielo. Hola, Cabrera. Tu compañero explicó de que es muy importante la osmolaridad porque eso permite que haya movimientos en los diferentes compartimentos, ¿cierto? Porque como vamos a ver después, la deshidratación tiene alteraciones con respecto a la osmolaridad. ¿Podría decirnos qué elementos nos ayudan a tener una idea de la medición de la osmolaridad? Porque la fórmula no tienes que aprenderla. Ya les he dicho que las fórmulas no tienen que aprender, las fórmulas las encuentran. Si no les... El sodio, ¿qué más? La glucosa y los productos nitrogenados, ¿no es cierto? Esos elementos nos ayudan a entender la osmolaridad, ¿verdad? Hay una fórmula que tú has presentado, uno lo aplica a la fórmula y uno tiene la osmolaridad para lo que viene después. Muy bien, continúa. Ya, en cuanto al balance hídrico, nosotros tenemos que en este paciente que está puede ser durante la operación y después de la operación, nosotros tenemos que saber que siempre van a haber estas pérdidas, ingresos de agua y nosotros tenemos que llegar a reponerlas. Hay que decir que esta no es una ciencia exacta. No es de que nosotros vamos a saber exactamente que esta es la cantidad de líquido que está entrando al paciente y esta es la cantidad que sale. Son todas aproximaciones. Al hacer aproximaciones, con eso quiere decir que aunque hagamos el mejor cálculo, siempre va a haber la posibilidad de que administrando esa agua puede llegar a hacer esta hiperperfusión y llegar a ser posiblemente en el peor de los casos una falla orgánica. Es por eso que tenemos que ser cuidadosos siempre, estar monitoreando constantemente. Pero en sí el principal objetivo de este balance hídrico que nosotros tenemos que hacer siempre va a ser mantener la perfusión de órganos. Hay también otros como el mantener el correcto equilibrio electrolítico, mantener la temperatura, mantener el pH, pero en sí todo se va a resumir en mantener correctamente la perfusión de los órganos. Entonces, ¿cómo vamos a saber que estos órganos están perfundiéndose correctamente? Pues está lo que está al alcance clínico y el que está al alcance con los exámenes. Por supuesto que los exámenes van a ser más precisos, como en este caso sería un ecocardio para monitorizar el volumen diastólico, que este va a ser nuestro principal mecanismo para saber que hay una correcta perfusión del organismo. Un volumen diastólico que genera un correcto volumen sistólico va a mantener correctamente la perfusión en el organismo, porque el volumen diastólico es ese volumen que entra dentro del ventrículo izquierdo y que al llenarse completamente nosotros vamos a ver que el volumen expulsado va a ser lo adecuado para perfundir todos estos órganos. Luego, como otras medidas que se pueden tomar por sangre, están las medidas de ácido láctico y el déficit de base. También van a ayudar a saber que el cuerpo está perfundiendo correctamente y, por ejemplo, está en shock. Y luego los que están al alcance clínico. Estos son como los menos imprecisos porque a la hora de ver una hipoperfusión, recién estos parámetros como taquicardia o hipotensión se van a notar después de la pérdida de aproximadamente el 15% del líquido, aproximadamente 650 mililitros. Es por eso que hay que monitorizar bien toda esta clínica del paciente y este estado del paciente. En cuanto a las principales pérdidas que nosotros podemos encontrar en el cuerpo, pues estas son las principales 4 que nosotros podemos reconocer. Primero, en el sangrado.
diferentes formas de perder sangre. Puede ser un accidente, una contusión, una herida de arma blanca, una herida por arma de fuego, tantas formas de perder sangre. Y esto puede ser más o menos complicado de seguir el rastro en cuanto a las pérdidas. Por ejemplo, en una cirugía siempre va a haber pérdida de sangre. Claro, esa sangre se tiene que limpiar, pero al ser esa sangre, pues por ejemplo, esa sangre que se recoge por los tubos o que se recoge con esponjas, es igual también hay que seguir el rastro y estar midiendo. Pero al ser tantas vías por las que se está perdiendo sangre, es, como hemos mencionado, difícil seguir el rastro. Bueno, como hemos mencionado, 750 mililitros es el límite establecido para la aparición de signos como hipoperfusión, taquicardia, mareo, palidez. La medida que se tiene para la reperfusión es de 1 a 1. O sea que si es que se pierde 750 mililitros de sangre, se van a reperfundir 750 mililitros de sangre. Y no es tampoco muy raro, pero si es de que se encuentra en el postoperatorio estas heridas sangrantes, entonces se manda o también a hacer imágenes o de nuevo a hacer una cirugía para arreglar este problema. Luego los drenajes, la sonda Foley, los tubos de dren abdominal o de dren torácico, al estos estar constantemente vaciando estos líquidos en estas cavidades, sea por ejemplo por ascitis, una peritonitis o una intubación, todos estos van a continuar sacando estos líquidos. Es por eso que nosotros también tenemos que seguir el rastro. Lo bueno es que al ser esta una maquinaria es muy fácil seguir el rastro. La máquina misma ya te dice que estás perdiendo esta cantidad de líquido, entonces esa es la cantidad de líquido que habría que reponer. Se menciona que para la perfusión de líquido se puede llegar a esperar la pérdida de 1 litro y se repone ese litro cada 12 horas. Una reperfusión de líquido cada 12 horas. En cuanto a otro tipo de pérdida en el tercer espacio, como vemos en diferentes órganos se puede llevar a ver esto. Se pueden llegar a ver los edemas, las ascitis, los pulmones, el edema pleural, en las cavidades quirúrgicas como por ejemplo en las secciones de quistes en el páncreas o las perfusiones isquémicas que cuando se tiene que reperfundir el líquido genera bastante estrés en el organismo, lo que ocasiona también edemas. Todas estas son ocasiones en las que el cuerpo puede llegar a expulsar todos estos líquidos, entonces también se tiene que calcular para esta reperfusión. En el postoperatorio se dice que el límite es unas 72 horas para seguir esperando esta recuperación de líquidos por el tercer espacio. Otro tipo de pérdida de líquidos están en las pérdidas insensibles. Como he mencionado en la compañera, está la pérdida por respiración, transpiración, y en este caso en el intraoperatorio tendría que sumar las cirugías, pueden ser abiertas o las no tan invasivas. Puede ser, digamos, una laparoscopía, una laparotomía, toracoscopía, toracotomía. Al ser las operaciones, estas cirugías más abiertas, pues van a llegar, claro, a llegar a perder más líquido. Entonces esta es la fórmula general en la medida intraoperatoria y la extraoperatoria. Por supuesto la intraoperatoria es la que llega a perder más líquido que la forma extraoperatoria, que son las pérdidas insensibles que estábamos hablando al comienzo. Y bueno, incluso la intraoperatoria va a depender, como estábamos diciendo, de qué tan invasiva va a ser esta cirugía. También se menciona que a la hora de tener en cuenta la temperatura, también varía bastante estas pérdidas insensibles. A menor temperatura se pierden menos líquidos y a más temperatura pues nosotros vamos a esperar más pérdida de líquido, como en los casos de, por ejemplo, estas fiebres que no pueden llegar a ser controladas. Entonces pasaría el paso a mi compañero. Sí. Torres, ¿no? Sí, Torres. A ver. Bueno, hay que definir sobre cerca de la deshidratación como tal.
bueno, la deshidratación conlleva una pérdida de concentraciones tanto de agua y de electrolitos. Y tenemos como en ese tema tanto la isotónica, la hipotónica y la hipertónica. Para que no nos compliquemos, la isotónica tiene que ver con una pérdida de ambos, tanto de agua y de iones, en especial el sodio, ¿no? Es lo que siempre se estudia y se ve en los artículos. Y bueno, la deshidratación hipotónica tiene que ver con la pérdida de iones, la hipertónica más con el agua. Ahora vamos por partes. Bueno, acá vemos la deshidratación isotónica conlleva la pérdida de tanto de agua como de sodio, ¿no? En eso se caracteriza. Donde puede ser por varias causas, ya sea porque la persona ha perdido sangre por una hemorragia, por vómitos, diarreas, que conllevan esta pérdida equivalente de estos dos espacios, tanto el intra y el extracelular. Y bueno, ¿qué es lo que debemos revisar, no? Lo que nos interesa es que hay que evaluar tanto los signos característicos, ¿no? El pliegue, tú haces el pliegue y ves que hay, si no hay turgencia o no hay turgencia, lo haces a través de varios parámetros. Cuando vemos también exámenes, podemos ver que la cantidad normal de sodio sería entre 135 y 145, que nos indicaría que está normal, ¿no? Que es isotónica. La osmolaridad también se encuentra normal, el hematocrito y las proteínas enzimáticas se encuentran un poco aumentadas. Como dije, ¿no? Las causas más frecuentes son los vómitos, bueno, no se nota muy bien, pero son los vómitos prolongados, la diarrea y expresiones básicas. Tratamiento, bueno, es una solución salina a 0.9 o glucosa al 5%. Podemos ayudar con imágenes como la ecografía, que nos permite ver como tal líquidos, ¿no? Y también, como dije, a través del laboratorio, ¿no? Sodio, urea, creatinina. Queremos encontrar manifestaciones clínicas comúnmente. El paciente va a estar con mucha sed, será taquicárdico, tendrá oliguria, su llenado capilar va a ser lento, piel fría, seca. ¿Y qué complicaciones es que no se tratan? Es que lleva un shock hipovolémico, insuficiencia renal aguda, trastornos de perfusión. Y bueno, la deshidratación hipotónica, que es más con la pérdida de iones que con el líquido, ¿no? Eso es el resumen. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en los valores como tal, por causas de diarreas, vómitos, pero que en base de los solutos como sodio, potasio y otros elementos. Fisiopatológicamente hablando, podemos decir que conlleva tanto, encontraríamos que hay poco sodio, entonces podría ser una hiponatremia o una hipovolemia. ¿Y esto qué va a ocasionar? En pocas palabras, que la arteriola aferente se reduzca de tamaño, haciendo que haya una disminución de pérdida como tal. Esto que va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y lo que induce a la retención de sodio y agua. Y esto hace que haya desplazamiento del líquido como tal de las células en la parte extracelular. Eso es, en resumen, lo que sucede. Pero lo que nosotros vamos a ver es que va a haber el laboratorio, el sodio va a ser menor a 135, la osmolaridad plasmática va a ser menor a 275, y como tal, como dije otra vez, son pérdidas ya sea por diarreas, vómitos, y el componente renal siempre va a ser importante. ¿Qué complicaciones es lo que más se teme? El shock hipovolémico, trastorno de ritmo cardíaco. Y otra vez los pacientes pueden llegar a tener convulsiones, piel seca, disminución de la turgencia, sed, fatiga, etc. Bueno, la deshidratación hipertónica como tal es más relacionado a la pérdida de agua que con los iones. Y esto hace que conlleva de que el agua va a salir de la célula y la célula se va a desfocar, en pocas palabras. Y esto puede deberse ya por diversas causas, como diarreas secretorias, bronconeumonías, hipertermia de cualquier origen, abrigo excesivo, falta de ingesta o de líquidos, ¿no?
Como vemos acá, las manifestaciones clínicas, la irritabilidad, letargo, convulsión, coma, generales mucosas sanas, secas, taquicardia, hipotensión, lo mismo que todo. Y esto se lleva con una disminución del aporte de agua. Algo que me estaba olvidando es que la deshidratación hipotónica hay que tener cuidado en los pacientes con insuficiencia renal o que están consumiendo diuréticos, ¿no? Porque al fin y al cabo la excreción o la excreción de tanto de los solutos como sodio, glucosa, etcétera, conllevan a una pérdida como tal, ¿no? Haciendo que el líquido celular se vaya reteniendo, ¿no? Y bueno, los valores diagnósticos que debemos tener en cuenta es que el valor de sodio va a ser mayor a 150 en algunos artículos. En este dice 145, pero siempre tenemos que ver eso, ¿no? Valor de sodio. Si es que es hipotónico, menor de 130, es isotónico es de 130 a 150, y si es que es hipertónico, mayor a 150 en equivalentes por litro. El balance de las osmolaridades siempre va a ser importante. Hay que ver también la diuresis del paciente, si es que no orina, no llega a completar, tenemos que fijarnos en esos valores o factores químicos, ¿no? La presión arterial y la turgencia de la orina. En resumen, eso es todo. Catacora Bailón. Catacora. Catacora, tu compañero ha explicado algo de la deshidratación y que hay variedades, ¿cierto? ¿Por qué, por ejemplo, has entendido por qué clasifica o ha encontrado una clasificación entre isotónica, hipotónica e hipertónica? ¿En relación a qué crees que se hace esa clasificación? Depende de la pérdida de agua o si no de iones, de sodio, potasio. Porque acá recuerda que es deshidratación, no estamos hablando de hipernatremia, hiponatremia, esas cosas. Acá nos estamos enfocando en la deshidratación. No está tomando en cuenta la osmolaridad real, ¿verdad? Si no estás tomando el sodio como tal. No, es que de hecho hablar de deshidratación hipotónica o hipertónica ya está muy, el término como tal está muy en desuso, porque solo se habla de deshidratación leve, moderada y grave. Porque si uno se actualiza y se va buscando los artículos, y a mí me costó mucho buscar eso, hipertónica solamente. Claro, o sea, ¿por qué cosa es esto, no? Ajá, pero es como tal. Pero esta clasificación, ¿en base a qué está? La clasificación como tal está en base de iones, agua. En este caso no es tanto con la osmolaridad que, como mencioné, ¿no? Que es de 280 hasta 300, ¿no? Y va dependiendo, ¿no? Si es que se va disminuyendo o no. Pero también se puede clasificar con la cantidad de iones, porque si tomamos el sodio, los valores, si es que es menor a 130, es hipotónico, y si que es isotónico, que es entre 130 y 150, y si es hiper, mayor a 150. Correcto, para que quede claro entonces, esta clasificación generalmente se usa en relación al sodio, generalmente. No debería ser así, efectivamente, como dices, porque usualmente una deshidratación es mixta, o sea, no es que solamente se va a perder agua sin perder electrolitos, sino que en algunos casos se pierden más electrolitos y en otro caso se pierden menos electrolitos y en otro caso se compensan, como vamos a ver en los otros temas. Muy bien. Bien, continuamos. Sí, dime. Pero si la osmolaridad... ¿Tu nombre cuál es? González García Manuel. González. Sí. Mi nombre es Manuel. Dino Manuel Alejandro. Si la osmolaridad depende principalmente del sodio, porque es el factor 2 por sodio, entonces no sería válido que dependa más que todo del sodio. Y esté correcto el concepto. Claro, por supuesto, el sodio es uno de los más importantes, no es el único. Hemos dicho que la osmolaridad está compuesta por 3 elementos básicos, y eso que hay más. Claro. Sino que para motivo de esa fórmula estamos considerando el sodio nada más, porque es uno de los más importantes. No quiere decir que el concepto está mal, de repente les he querido decir eso, sino que hay otros modos de ver las cosas de otra manera, como van a ver ustedes cuando revisen, por ejemplo, gases arteriales. Es decir, esta es una manera la más común, la más frecuente, ¿no? Una manera de clasificar
de tratar de entender estos trastornos que generalmente son mixtos. Claro, yo lo decía porque, por ejemplo, en realidad quien jala agua es el sodio, ¿no? Entonces, si estamos hablando de... No, es que no es solo el sodio el que jala agua. Cualquier sustancia activa puede jalar agua. El azúcar jala agua. Cuando nosotros calculamos el sodio, ustedes van a ver cuando se aplican acá, no se han explayado mucho, pero me parece muy bien. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un problema del sodio, una hiponatremia, entonces, y ustedes tienen un trastorno de la glucosa, entonces el sodio también se va a alterar a través de la glucosa. Tanto es así que va a alterar incluso esas fórmulas que tenemos y vas a tener que compensarlas. Entonces no es que uno solo, hay varios que pueden, por supuesto hay unos que son más y otros menos. Claro, Sí, porque es 2 por sodio, en cambio, glucosa sobre 18, o sea, así prácticamente es. Pero hay pacientes que vienen 200, 300, 400, hay comas, cetoacidósico, etcétera, pasan 600 de glucosa. ¿Ya? Igual pacientes que tienen trastornos, por ejemplo, renales, donde el nitrógeno puede elevarse altamente. ¿Ya? Gracias. Ok, muy bien. A ver, sigamos, chicos. ¿Siguiente grupo, doctor? Sí. Luego al final vamos a hacer algunos comentarios adicionales. El siguiente grupo es el